Hola, ¿cómo están chicos? Bienvenidos, muy buenas tardes. Vamos a tener una clase muy interesante en este momento acerca de dinámica, la segunda ley de Newton. Así como vimos en el video anterior sobre la primera ley de Newton, esta vez vamos a hablar sobre la segunda ley. Y esto es muy interesante y muy sencillo a la vez porque va a tener mucha relación con lo que acabamos de ver. La única diferencia, tenga muy en cuenta por favor, que en la segunda ley de Newton, el cuerpo o la fuerza que se aplica sobre un cuerpo va a tener un movimiento, pero un movimiento acelerado. En la primera ley puede haber movimiento, pero recuerde que el movimiento en la primera ley debe ser un movimiento constante porque el cuerpo debe mantenerse en equilibrio. Se lo voy a poner aquí para que quede un poco más claro el tema, ¿sí? Cuando aplicamos fuerza, aquí tenemos fuerza, podemos nosotros tener o hablar de dos cosas, ¿no? La primera ley de Newton o la segunda ley de Newton. Cuando hablamos en la primera ley, cuando el cuerpo está en equilibrio. Equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que la sumatoria de fuerza va a ser igual a cero, ¿sí o no? Que el cuerpo se encuentra en reposo o se mueve con un movimiento constante. En otras palabras, no hay aceleración. En cambio, para aplicar la segunda ley de Newton, de lo que vamos a hablar ahora, ¿sí? El cuerpo ya no está en equilibrio, el cuerpo se encuentra moviendo por medio de una fuerza, acuérdate que hablamos de interacción de fuerza, ¿sí? Se mueve, pero el movimiento es un movimiento acelerado. Bueno, puede ser acelerado o desacelerado, ¿no? Pero la cuestión es que no es constante. Por favor, tengamos muy en cuenta. Aparte, esto ya lo podemos relacionar, ¿sí? Lo podemos relacionar nosotros con cinemática porque si ya es un movimiento, el movimiento pues puede producirse o podemos calcularle pues lo que es la distancia, el tiempo y todo lo demás. Entonces, cuando es constante, hablamos que podemos relacionarlo con un MRU, movimiento constante. En cambio acá, como es acelerado, podemos relacionarlo también con cinemática cuando hablamos del MRV, el movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos, los que se están conectando por allí. Así que vamos a estudiar en este momento todo lo que respecta a la segunda ley de Newton. Ya sabemos que es un movimiento acelerado, se aplica una fuerza cuando empujas algo, pero este ya no está en equilibrio, se mueve, hay una aceleración. Y lo podemos relacionar con el movimiento, con cinemática, cuando hablamos del MRV. ¿Sí? Podemos calcular la distancia, la velocidad, el tiempo y todo lo demás. Justamente aquí tenemos un ejercicio, como se pueden dar cuenta, y nos pide calcular la distancia. Mira, ve, nos piden calcular la distancia. Entonces, ahí vamos a tener que relacionar la ley de Newton para allá la aceleración, porque con fuerza, ojo, eso se me está pasando también. En la segunda ley de Newton, ya la sumatoria de fuerza, porque acá en la primera ley hablábamos que la sumatoria de fuerza que es igual, sumatoria de fuerza es igual a cero, porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. En cambio, en la segunda ley, la diferencia es que la sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. Y justamente ahí vamos a poder hallar esa aceleración que me va a permitir luego encontrar, por ejemplo, en este caso, la distancia. Una vez que yo ya tengo la aceleración, yo ya puedo encontrar la distancia, el tiempo, la velocidad, cualquier otra situación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tal si vamos aplicando todo eso que acabamos de hablar en ese ejercicio que tenemos aquí? Vamos a hacerlo en este momento, ¿ya? Dice el ejercicio. Vamos a leer el ejercicio. Cogemos la plumita por aquí. Dice, qué distancia logra avanzar un objeto, logra avanzar un obrero que transporta una carga de 30 kilogramos, ¿verdad? En una carreta de 5 kilogramos sobre una superficie inclinada de 40 grados con la horizontal, con un coeficiente de rozamiento dinámico, porque ya es un movimiento, ¿verdad? Acelerado,
de 0,18 aplicando una fuerza de 250 newton durante 5 segundos. Bueno, entonces no nos vamos a asustar, vamos a leer el problema con calma, vamos a ver qué información me dan y luego vamos a plasmar esto. Primero, identificar, así como lo hicimos hace un momento, acuérdense que hicimos la diferencia entre la primera y la segunda ley. Lo importante es saber en qué estamos. Vamos a aplicar la primera, la fuerza en equilibrio, o la segunda de fuerza igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton. Como me están hablando de un movimiento variado, ¿cómo sabemos que es un movimiento variado? Porque mira que cuando va a empujar la carga, ¿verdad? Me habla de un rozamiento dinámico, ¿sí o no? Entonces ya no me habla de un movimiento equilibrado. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener que aplicar la segunda ley de Newton. Vamos a tratar de poner aquí la información en el gráfico para tenerlo un poco más claro, ¿ya? A ver, la inclinación de cuánto es 40 grados. ¿Sí, no? Ahí dice 40 grados. Mira lo que pasa, ¿no? La carreta es de 5 kilogramos. Y la carga, lo que tiene la carreta es de 30 kilogramos. O sea que la masa total que está empujando esta persona, estamos hablando de un total de 35 kilogramos, ¿sí o no? A eso sería lo que tendríamos que calcularle el peso. 35 kilogramos. ¿Ok? ¿Qué más nos dice? La persona aplica una fuerza de ¿cuánto? 250 newton. Esa fuerza es la que trata de empujar la carreta. Fuerza 1 le vamos a llamar 250. ¿Estamos bien? 250 newton. Sí, hasta ahí estamos todo claro, ¿no? Hay un coeficiente de rozamiento dinámico de 0,18. A eso le llamamos mu. ¿Se acuerdan del mu que vimos en clase? 0,18. ¿Ok? ¿Algo más que se nos esté pasando por allí? No, todo esto, toda la información está allí. Ok, correcto. Entonces, como aplico la fuerza, la carreta se va a mover, va a haber un desplazamiento y es un movimiento con una aceleración, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que hallar primero esa aceleración para luego encontrar la distancia que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Cómo encontramos la aceleración? Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Recordemos que no está el cuerpo en equilibrio. Hay un movimiento variado. Entonces, hablamos de la segunda ley de Newton. Eso es lo primero que debemos de entender. ¿Sí? ¿Por qué vamos a aplicar la segunda ley de Newton? Porque es un movimiento con una velocidad variada. ¿Sí? Puede ser que la carreta esté en reposo, recién la vamos a empujar, entonces está cambiando su movimiento, su velocidad. Entonces, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Que la sumatoria de fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? ¿Qué fuerzas son las que van a hacer que este cuerpo suba o avance? La fuerza 1 que aplica la persona, que es de 250 newton, fuerza 1, pero hay una fuerza contraria que impide que el cuerpo se mueva con facilidad, pues, ¿no? Porque si no fuera muy fácil, darle un medio empujoncito y la carreta se va, ¿sí o no? Pero resulta que no. ¿Por qué? Porque hay unas fuerzas contrarias que impide que se haga ese movimiento así fácilmente. ¿Cuáles son esas fuerzas contrarias? La fricción. Acuérdense que la superficie siempre va a tener una fricción, ¿verdad? Y eso es contrario al movimiento. Entonces, hay una fuerza contraria que es la fricción. Aparte, va a haber otra fuerza contraria también que siempre está presente en un cuerpo que vayamos a empujar. ¿Cuál es esa fuerza? El peso. Sí, porque el peso es un impedimento también. Entonces, el peso de este cuerpo también va a ser una fuerza contraria. Pero ojo con el peso. Ya nosotros sabemos, ya en clase lo hemos visto bastante, usted lo sabe muy bien, que cuando un cuerpo está en un plano inclinado, el peso, pues ya sabemos que se va a descomponer, va a haber una descomposición de la fuerza del peso, porque el peso neto realmente va para abajo, ¿cierto? Pero como el plano es inclinado, ¿sí o no? Si te das cuenta, entonces el peso va a tener dos componentes rectangulares, una horizontal y otra vertical, ¿sí? Así como tenemos aquí, PY, y esto va a ser PX, peso en X. Entonces ya por ahí sabemos que el peso hay que descomponerlo. Siempre cuando hay un plano inclinado, el peso hay que descomponer.
¿Alguna pregunta está ahí? ¿Todo está claro? Pueden poner su consulta, sus saluditos ahí en el chat. Ya saben que estamos aquí siempre atendiendo sus sugerencias, sus comentarios para poder ayudarles en estos temas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué más podemos ver? ¿Qué más tenemos por aquí? Recordemos también, hay una fuerza que siempre va a estar presente cuando un cuerpo está sobre una superficie. ¿Cuál es esa fuerza? La fuerza normal, ¿no? Y en este caso la normal va a ser también perpendicular a la superficie, va a ser igual, por lo tanto, a la componente vertical del peso, ¿sí o no? Porque vamos a poner la fuerza normal de aquí de la superficie para arriba. Mira, a ver, déjeme ponerla con una regla, ahí está. Mira, esta es la fuerza normal, sale perpendicular a la superficie, esta es la superficie, ¿sí la ven? Entonces, iba a ser igual a la componente vertical de ese peso, a PY, ¿no? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Entonces, ¿qué fuerzas son las que vamos a tener que sumar para que me dé esta ecuación de masa por aceleración? Ya dijimos, la fuerza de la persona que aplica para empujar la carreta, que es la fuerza 1. Las fuerzas que impiden el movimiento son fuerzas contrarias, por eso le vamos a poner signo negativo. ¿Cuáles son esas fuerzas contrarias? Ya lo mencionamos. La fuerza de fricción, esa es una, y la fuerza del peso, en este caso también, porque es contrario a lo que la persona está empujando, ¿no? Entonces se viene para al otro lado la fuerza del peso. Pero el peso en X, porque es peso que está sobre el plano, ¿no? El peso que está sobre el plano. Ok, todo esto debe darme igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que yo debería de reemplazar, todo esto. Fuerza 1, fricción, peso en X, la masa, y de ahí sacamos la aceleración. Como no tenemos todos estos datos, ¿sí o no? Porque solamente tenemos la fuerza 1, 250 newtons, tenemos que calcular primero la fricción, tenemos que sacar el peso en X, y bueno, y ahí la masa ya la tenemos. Acuérdate que calculamos la masa del peso que queremos subir, la masa del cuerpo que queremos subir, que en este caso en total es 35 kilogramos, ¿sí? Con eso es lo que vamos a trabajar. 5 la carreta y los 30 de la carga son 35 kilogramos. Ok, entonces, ¿qué tal si empezamos por sacar el peso, sacar peso en X, peso en Y, porque de ahí vamos a sacar esto que necesitamos, ¿no? La fricción y peso en X. Vámonos por acá, vamos a hacer eso por acá, vamos a ver si lo podemos resolver por aquí abajo, vamos a hacer un espacio por acá abajo, y ponemos peso igual a masa por gravedad. ¿Cuál es la masa? Acuérdate que la masa total, que es 35 kilogramos, por la gravedad que es 9.8, por favor me ayudan con esa información. 35 por 9.8 nos va a dar 343 newton, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo todos? 343 newton es el peso. Ahora vamos a sacar las componentes rectangulares del peso. Estamos hablando de peso en X y por ende también vamos a necesitar peso en Y, ¿verdad? Peso en X, ya sabemos nosotros que el ángulo pasa a este punto de acá arriba y X quedaría opuesto al ángulo, por eso se saca con el seno. Todo lo que es opuesto se saca con el seno. O sea, estamos hablando del seno de 40 grados por el peso. Por lo tanto, vamos a tener seno de 40 grados, seno de 40 grados. Vamos a calcular por acá. Bueno, ahí tenía un error con el ángulo. No era 40, perdón, lo tengo acá resuelto ya con 25. Vamos a corregir eso, no hay problema. 25 grados para tratar de facilitar y no demorarnos mucho por cuestión del tiempo del video, ¿sí? Entonces pongamos seno de 25 grados. Vamos a trabajar con que el ángulo fuera de 25 grados, ¿está bien? Ok, déjenme ponerlo acá. Ahí, 25 grados. Seno de 25 grados por el peso. Aquí cambiemos, esto es 25 y por acá también le vamos a poner que eso es 25. Ahora sí, ¿cuánto nos queda? Por favor, calculen seno de 25 grados por 343. Me da un total de 144.96. Por favor, me confirman 144.96 newton. ¿Sí o no? ¿Estamos bien hasta ahí? Asimismo, vamos a sacar peso en Y, peso en Y, y peso en Y ya no es seno, sino coseno. Coseno de 25 grados, que es el ángulo, por el peso. Y peso en Y, si tú sacas coseno de 25 por el peso, que es 343,
nos va a quedar un total de 310.86. 310.86 newton. Por favor, verifique que eso sea correcto. ¿Ya? Ya tengo peso en X, peso en Y. Ahora sí, ¿qué podemos sacar? La fricción. ¿Sí? Podemos sacar la fricción. Vamos a calcular la fricción. Recordemos que fricción es igual al coeficiente de rozamiento por la normal. ¿Cuál es el coeficiente de rozamiento? Aquí está, 0.18, 0.18. Y la normal, que habíamos dicho, que la fuerza normal que es perpendicular a la superficie es igual a peso en Y, que también es perpendicular, pero al otro lado. Entonces, peso en Y, lo que me quedó en peso en Y es igual a la fuerza normal. ¿Cuánto me quedó peso en Y? 310.86. Entonces tenemos que multiplicar 310.86 por 0.18 y eso me va a quedar, por favor multipliquen, 55.95, verifiquen 55.95 newton. ¿Ok? ¿Estamos viendo hasta ahí? Mira, esos son los datos más importantes. Sacar el peso, sacar las componentes del peso, ya usted ya lo sabe, ya lo hemos visto en clase, peso en X, peso en Y. Y por último, la fricción. Estos datos nos va a ayudar muchísimo para poder resolver esa ecuación de la segunda ley que dice que su materia de fuerza es igual a masa por aceleración y de ahí obtenemos esa aceleración que es con la que yo voy a trabajar en la parte cinemática para poder calcular justamente esa distancia que es la que nos están pidiendo. ¿Sí? Mire que esto no es nada complicado, chicos. Ya usted sabe lo más importante. Entonces, solamente ahora que ya hemos encontrado estos datos, reemplazamos en la ecuación y listo. ¿Cuál es la fuerza 1? La que está aplicando la persona para empujar la caja. ¿Cuál es la fuerza? 250. Muy bien, 250. ¿Cuánto me quedó la fricción? Aquí está la fricción, 55.95, 55.95. ¿Y peso en X cuánto quedó? 144.96, 144.96. Eso es igual a la masa del cuerpo. Acuérdate que es la masa del cuerpo total, que es de 35 kilogramos. 35 por la aceleración. Aquí hay que restar 250 menos 55.95 menos 144.96. Eso nos queda un total de 49.09. Por favor, verifiquen. 49.09 es igual a 35 por A. Como este 35 está multiplicando por A, pasa a dividir. Acuérdense cuando hacemos despeje, ¿no? Entonces va a ser, A va a ser igual a 49,09 dividido para 35. Por último, la aceleración nos va a quedar de 1.4 metros segundo al cuadrado. Y ya hemos encontrado esa aceleración, ¿verdad? Que nos facilitó la segunda ley de Newton. ¿Sí se dan cuenta? Esa era la parte más importante, hallar la aceleración. Una vez que ya tenemos la aceleración, ahora sí podemos aplicar con cinemática para poder hallar esa distancia. Recordamos la fórmula del MRV que nos permitía hallar la distancia. ¿Te acuerdas cuál era esa fórmula? Para distancia teníamos dos fórmulas. Uno era distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Y la otra era distancia, la suma de la velocidad inicial, velocidad final, dividido para 2 por el tiempo. ¿Cuál de estas dos fórmulas me sirve? La primera, ¿sí o no? Porque acá me piden velocidad final y no hay la velocidad con que llega este cuerpo hasta acá arriba. Entonces, acá no tengo velocidad final. Por lo tanto, me va a servir la primera, porque velocidad inicial se supone que va a empezar a empujar, el cuerpo está quieto, está detenido, por lo tanto la velocidad inicial es 0. El tiempo sí me lo dan porque dice que es durante 5 segundos y la aceleración es la que acabamos de encontrar. Entonces sí podemos encontrar la distancia que recorre esta persona con esa carga. Vamos a reemplazar los valores. Como ya dijimos, la velocidad inicial la vamos a poner como 0 porque estaba detenido, recién va a empezar a moverlo. Un medio de la aceleración que ya la encontramos, que nos quedó 1.4. Y el tiempo me dice que es de 5 segundos, ¿sí o no? 5 segundos al cuadrado. Ahora tenemos que elevar al cuadrado al 5, multiplicar por 1.4 y dividirlo para 2. Y eso es todo lo que tendríamos que hacer, ¿no? La distancia nos va a quedar de 17.5 metros.
Y ese sería nuestro resultado. ¿Qué distancia va a recorrer esa persona aplicando una fuerza de 250 newton durante 5 segundos? La distancia que va a recorrer es de 17.5 metros. Vea usted cómo es tan fácil poder resolver ejercicios de dinámica cuando todo está sumamente claro, ¿no? Entonces, chicos, cualquier pregunta, cualquier duda, por favor, déjenme ahí en los comentarios. Podríamos tener algún otro video más adelante para explicar algún otro ejercicio que pueda reforzar, pero los temas son así, muy sencillos como los que acabamos de hacer en este momento, ¿sí? En sus evaluaciones, en lo que se nos viene próximamente. Así que, chicos, repasen, refuercen. Ahí le queda este ejercicio grabado en el canal para que lo puedan volver a revisar. Y no se olviden hacer la actividad que consiste en hacer este ejercicio en una cartilla para que lo tengan bien bonito, ya ahí para que lo puedan observar cada vez que necesiten, ¿no? Entonces, chicos, ahí está. Pueden volver a repetir nuevamente, como les dije en el video, por si acaso le haya quedado alguna duda. Y cualquier cosa, pues estamos conversando durante la semana de clases. Muchas gracias con ustedes, como siempre. Máster Jorge Luis Chalén, a las órdenes. Cuídense, éxito en sus pruebas que ya se vienen. Pasen una excelente nochita. Pase bien, chicos. Cuídense. Chao, chao. Gracias.